Bienvenida a Telenoche en este día tan importante para el sector. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cuál es la situación, ¿no? ¿Cuál es hoy el panorama para la industria en su día, la evaluación, el balance que se puede hacer? Hoy podemos decir que la industria está atravesando un momento, si lo comparamos contra el año pasado, claramente mucho mejor, muy superior. Atentos a que el año pasado prácticamente gran parte del año, sobre todo la primera mitad, estuvo prácticamente inactiva. No la industria esencial, sino el resto de la industria que no era esencial. Y afortunadamente, como siempre decimos, Entre Ríos tiene un perfil agroindustrial muy fuerte y con mucha industria integrada en su cadena que hace que predomine este tipo de industria. Entonces, la industria alimenticia fue una industria que fue declarada esencial junto con la farmacéutica, junto después rápidamente otras industrias se fueron agregando y por un efecto de un crecimiento muy fuerte, sobre todo lo que es relacionado a construcción en el segundo semestre del año pasado. Toda la industria del mueble y toda la industria que tiene que ver con los productos de construcción también creció, así que si comparamos año contra año, claramente hay un crecimiento en niveles que están aceptables, pero todavía teniendo en cuenta el problema de la inflación y los costos que están variando todo el tiempo, hay un problema de rentabilidad que se está tratando de atenuar, ¿no? Quizás comparar con el 2020 es difícil justamente por todo este contexto que usted explicaba, ¿no? Respecto de 2019, ¿cómo está la industria entrerriana? Bueno, es muy dispar, depende de la industria, pero digamos en general se puede decir que está algún 2,5-3% por encima de los niveles de 2019. 2019 que ya era un año malo, ¿no? Recordemos que hubo un segundo semestre, sobre todo el segundo del 2019, que fue un año muy malo para la industria. Así que, digamos, respecto al 2020 prácticamente compararlo no tiene mucho sentido. El año anterior, previo a la pandemia, 2019, que ya era un año que traíamos mucha dificultad al sector, y que, bueno, respecto a ese año, como dije, hay sectores que están mejor, otros están prácticamente igual y otros un poco por debajo. ¿Qué se tiene en cuenta para hacer ese análisis? ¿Se incluye en ese contexto la generación de puestos de empleo? En ese punto, ¿cómo estamos? Prácticamente los puestos no han variado en el sector industrial, por lo menos en Entre Ríos, muy poco lo que se ha variado. Atentos solamente a los fines de informativo, en Entre Ríos, prácticamente el sector industrial emplea alrededor de 30.000 puestos de manera directa y de manera indirecta estimamos entre 85 y 90.000 personas. Prácticamente ese número se mantiene constante, porque todavía hay en mucha industria capacidad ociosa. Si todavía no se ha alcanzado a tomar el 100% de la capacidad, que es ahí donde son los puntos donde se empieza a disparar, si el contexto lo permite, mayores inversiones y mayores y nuevos puestos de trabajo, ¿no? Por último, ¿qué expectativas se tienen, no? ¿Hay herramientas por parte de el gobierno nacional, el gobierno provincial, para que se pueda continuar con el crecimiento, con una mayor rentabilidad y generar puestos de trabajo? Bueno, el crecimiento para este año que se prevé, el año pasado el PBI cayó prácticamente 10 puntos, se piensa en un rebote para este año del orden de, depende, 7-8%, en ese orden va a estar. Y la idea es decir, para que la industria se pueda desarrollar, además de, hay que generar condiciones, y esas condiciones tienen que ver con una macroeconomía que todavía no se ha terminado de ordenar, una inflación que viene creciendo, una inflación sobre todo de costos industriales. Una cosa es el IPC, lo que vemos todos los ciudadanos todos los días, otra cosa son los costos industriales, en donde, por ejemplo, la energía se le aumenta a la industria, pero no se aumenta a los ciudadanos. Entonces, los costos industriales siguen subiendo, hubo también paritarias prácticamente fuera de agenda, que son necesarias porque hay que recuperar claramente el poder adquisitivo del trabajador, pero esa inflación de costos hace que, como dije hoy, la rentabilidad se vea atenuada. Y cuando uno mira para adelante, realmente no se está viendo una idea clara hacia dónde se va en lo económico. Bien. Así que la perspectiva, no te puedo decir si es buena o mala. Incierta. No tenemos mucha claridad hacia dónde vamos. Leandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.
en el Día de la Industria.